Bienvenidos a Un Mundo con Opinión. Soy Juan Cambor de Ledesma, director y conductor de Un Mundo con Opinión. Volvemos después de una semana por factores técnicos y de otra naturaleza, pero siempre estamos preocupados por lo que ocurre en el mundo. Ha sido una semana muy difícil, la semana que pasó, tanto porque hubo la rebelión, por ponerle alguna palabra, del grupo Wagner en Rusia, la amenaza de que lleguen a Moscú, la amenaza de una guerra civil y de un baño de sangre, pero las aguas aplacaron, gracias a la intervención del gobierno de Minsk, que convenció al señor Prigozhin, jefe de los mercenarios del grupo Wagner, y al presidente Putin de que el grupo Wagner se vaya a Bielorrusia. Y se ha ido a Bielorrusia, y están ahí. Y le ofrecieron al presidente de Bielorrusia entrenarle a su ejército y entrenar a las tropas de ese país frente a posibles agresiones que podría sufrir de parte de Occidente. Porque en más de una oportunidad, Occidente ha dicho que Bielorrusia es un peligro también para ellos. No olvidemos que más de 1.000 cabezas nucleares de Rusia han sido instaladas en territorio de Bielorrusia, pero no para que lo usen los bielorrusos, sino para que lo usen los rusos. Bueno, ayer comenzó a entrenar el grupo Wagner al ejército de Bielorrusia, que no tiene experiencia de guerra. Por supuesto que en la Segunda Guerra Mundial los bielorrusos pusieron una columna, un muro de contención para que no llegue Hitler hasta Moscú. Pero sus ciudades fueron incendiadas, Volgorod y Minsk fueron incendiadas y destruidas, y se fueron replegando y se unieron a las tropas rusas para defender Moscú. Esa es la historia de Bielorrusia. Muy diferente a la historia de Stefan Banderas, que formó un ejército ucraniano que se unió al ejército de Hitler para invadir Rusia. Previamente mataron a más de 300.000 judíos, polacos y ucranianos. Ahora Polonia se olvidó de eso. Ahora Ucrania lo tiene como héroe nacional, Stefan Banderas, el nazi que quiso tomar Stalingrado, el nazi responsable de la muerte de 100.000 ucranianos, a quienes convenció de que el camino era la esvástica, de que el camino era formar parte de la Alemania nazi. A ese ahora lo tienen como héroe nacional. Bueno, ya las cosas se han aplacado entre el grupo Wagner, un ejército mercenario privado, que no es el único que existe en el mundo. Casi todos los países, casi todas las potencias mundiales, utilizan hoy ejércitos mercenarios que firman un contrato para ir a la guerra, de tal manera que los jóvenes que hacen servicio militar no van a la guerra. Ellos se van a quedar en el país para defender las fronteras del país si son invadidos, pero para operaciones especiales, como el que hizo Rusia en Ucrania, o el que está haciendo, van ejércitos mercenarios o los soldados que deciden ir, firman un contrato. Y las familias saben que están yendo, firmando un contrato. Por lo tanto, si fallecen en la guerra, tienen un salario y tienen una recompensa. Así están las guerras, así está el negocio de la guerra en estos momentos.
En el caso de América Latina tenemos una información importante. Los países del Mercosur se van a reunir el día de hoy para debatir con la Unión Europea los términos del Tratado de Libre Comercio. Está liderando el Mercosur por su peso económico, por su peso político, por su peso industrial y por su presencia, el presidente Lula da Silva, presidente de Brasil. Y Lula da Silva ha dicho claramente: no vamos a aceptar imposiciones y menos amenaza de sanciones de la Unión Europea. Así no se firman tratados ni acuerdos. Sin amenazas, sin sanciones, firmamos acuerdos. Un acuerdo debe garantizar que ambos ganan, ellos y nosotros, no que solo ganen ellos y nosotros perdamos. Si así es el contrato, si así es el tratado, pues no hay tratado. Uruguay, Argentina y Brasil respaldan a Lula da Silva. La preocupación es Paraguay. Y si Paraguay objeta esta propuesta de Lula, que esperamos no lo haga, no habrá tratado de libre comercio con Europa. Y quizás busquen ellos firmar tratados de libre comercio de manera individual, porque si ustedes recuerdan, cuando estaba también de presidente Lula da Silva en Brasil, se acordó que todos los países de América Latina, de América del Sur, UNASUR, firmen el Tratado de Libre Comercio como subcontinente con Estados Unidos y con la Unión Europea. Nuestro amigo Toledo, el presidente que pedía $30 millones por la interoceánica, pateó el tablero y Perú firmó los tratados al margen de los acuerdos de UNASUR. ¿Qué hemos ganado con los tratados? Lo vemos. Lo vemos. El único tratado que de una u otra manera nos beneficia más que otros es con China, que nos compra casi todo. Los otros siguen poniéndonos restricciones a nuestras exportaciones. Y nosotros no podemos ponerles restricciones a sus importaciones. En Alemania y en Francia y en Europa las cosas no les van bien. Sánchez ya termina su mandato en España y es muy difícil que lo reelijan. Y posiblemente un grupo de derecha, más de derecha que Sánchez, que se volvió de derecha, un grupo más bélico o más belicoso que el de Sánchez, gane el poder en España. Difícil que pueda llegar al poder, y menos el Partido Socialista Obrero Español, porque Sánchez lo ha desprestigiado. Con esta posición a favor de la guerra, ha perdido mucho respaldo de la gente que votaría por él. Y la gente de repente preferiría en blanco. O no ir a votar, porque no es obligatorio el voto en España. En Francia tenemos que ya se tranquilizaron las aguas después de cientos de automóviles incendiados, tiendas saqueadas, locales del Estado saqueados, quemados, más de 1,000 detenidos en total.
pero ni un solo muerto. El presidente Macron ha dispuesto 40.000 efectivos policiales en la ciudad de París para controlar futuros desmanes y se ha tranquilizado un poco el país. La respuesta ha sido por la muerte de un joven de 17 años, por un tiro a quemarropa por un policía, que ha sido identificado y que ya está sancionado. Solamente por un joven de 17 años generó toda la protesta. Pero esa protesta esconde algo, esconde el malestar de la juventud francesa, que no ve futuro, que no encuentra futuro en Francia si sigue la guerra. Y si Francia se involucra mucho más en la guerra. Conversando con amigos que viven en Francia, ellos señalan que para los franceses, en general, lo único que les preocuparía sería que la guerra escale a un conflicto nuclear. Pero descartan esa posibilidad, tienen la ilusión de que eso no ocurra. Pero en cambio los jóvenes sí se sienten amenazados porque se viene una recesión en Francia y eso significaría pérdida de empleos y ellos no tendrían trabajo en el futuro. Y eso afecta a la clase media francesa. En Alemania, al presidente Schulz lo han abucheado, le han pifiado, le han llamado de traidor y le han exigido a gritos que deje de participar Alemania en esta guerra contra Rusia, porque Alemania está en guerra contra Rusia, porque le está dando armamento y le está dando dinero a Ucrania para que continúe la guerra. Y ese dinero que va a Ucrania, ese armamento que va a Ucrania, le está dejando a Alemania sin armamento, está vaciando sus arsenales, y el dinero que debería destinarlo a los programas sociales se está yendo a Ucrania. Y eso afecta a los alemanes. Por otra parte, Alemania siente que ha sido traicionada, pues. Pero no por Rusia. Ha sido traicionada por Estados Unidos. Porque la industria alemana se va a ir a Estados Unidos. Porque Estados Unidos ha dado una ley de incentivos para todas las empresas que quieran instalarse en Estados Unidos. Y Alemania, que era la locomotora de Europa, porque tenía el gas ruso barato, que le llegaba por el oleoducto del Nord Stream 1, y que le iba a llegar más gas por el Nord Stream 2. Los dos fueron saboteados, según un periodista norteamericano, ganador de un Pulitzer, por encargo del presidente Joe Biden. Ahora han salido con el cuento que fueron un grupo de ucranianos que estaban pescando por ahí, se zambulleron y lo dinamitaron. Nadie les cree eso. Eso fue un trabajo de expertos, de especialistas. Y los únicos especialistas podían ser o norteamericanos o ingleses. Y este es periodista norteamericano, dice que fue, y él trabaja con fuentes y con información, que fue órdenes de Joe Biden, que incluso estuvo supervisando a través de otras personas que se vaya entrenando y preparando el equipo que iba a hacer este acto de terrorismo de Estado contra los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Alemania traicionada. Sí, porque negocios son negocios, business son business. Pues ellos querían que la industria
norteamericana esté por encima de todos. Y, bueno, ¿qué ha pasado? Una traición por la espalda. Alemania no tiene gas. Su industria no va a ser competitiva. Su industria se va a ir de Alemania. Alemania se va a quedar con los trabajadores. El índice de desocupación se va a incrementar. ¿Quién se beneficia? Estados Unidos. ¿Quién pierde? Alemania. Gane Rusia o no gane Rusia la guerra. Pierda o gane Ucrania. Alemania ya perdió. Esa es la situación de Alemania. Todo a favor de Estados Unidos. Y Estados Unidos está viviendo una suerte de mejora ficticia de su economía. Biden ha dicho que el Biden Economics, ¿sí?, la política económica de Biden es la mejor política porque ha emitido billetes, ha aumentado el tope de la deuda externa o de la deuda del Estado a $32.200.000, la deuda más grande que tiene cualquier país en el mundo, equivalente al PBI de Francia, Italia y Alemania, una deuda impagable. Pero ellos emiten el billete, el dólar, que es la moneda internacional, pero que está siendo en el campo internacional enfrentado por la moneda del primer país comercial del mundo. La primera potencia comercial del mundo hoy por hoy no es Estados Unidos, es China. Y los países están comenzando a hacer sus transacciones comerciales con yuanes. Y cuando le compran el petróleo a Rusia, con rublos. India e Irán hacen transacciones con sus propias monedas. No utilizan el dólar. Esos dólares van a volver a Estados Unidos. Y entonces lo peor está por venir. Estados Unidos no va a tener cómo pagar la deuda cuando sus acreedores le pidan que les pague esa deuda. No lo va a tener. Y por tanto, Estados Unidos va a estar en una situación crítica. Y el problema es que Estados Unidos va a entrar en un ciclo inflacionario, en una recesión económica, que en su desesperación puede creer que la guerra es la solución a los problemas. Las sanciones contra China, las sanciones contra Rusia para debilitar su economía no están dando resultados. Es más, a China le han dicho que no le van a vender chips, que no los produce, ni equipos para producir chips, que tampoco los produce. Y China ha respondido con dos frases simples: no tierras raras para Estados Unidos, ni para Taiwán, ni para Seúl, ni para la Unión Europea. No las tierras raras. Estas tierras raras que son la materia prima para producir chips. ¿Ustedes no quieren que compre chips? Pues yo no les vendo la materia prima que necesitan para producir chips. Vamos a ver hasta cuándo aguantan ustedes y hasta cuánto aguanto yo, le dice China. Entonces, la crisis va a ser mayor, porque se van a quedar sin un gran mercado para sus productos, para sus chips, porque el primer mercado, el primer productor de automóviles eléctricos que utilizan chips, el primer productor de refrigeradoras, lavadoras, equipos de sonido que utilizan chips,
el primer productor de teléfonos móviles que utilizan chips es hoy por hoy China. Y si China no les compra, se van a quedar con sus chips. Y con el avance de la tecnología, en un par de años, esos chips van a ser obsoletos. Y eso lo saben los empresarios norteamericanos y europeos que están preocupados por las decisiones que están tomando sus gobiernos de sancionar a China y a Rusia, especialmente a Rusia, los países europeos. Bueno, para terminar y despedirnos, después de una semana sin estar con ustedes, doña Dina Boluarte nos ha amenazado con algo sumamente preocupante. La señora Dina Boluarte debe pensar antes de hablar. Es una recomendación. Quizás ella nunca ve este programa, pero si alguna de las personas que están en su entorno o que pueden comunicarse con alguien de su entorno, deben recomendarse. Primero se piensa, después se habla. Así funciona el cerebro y así funcionan las personas racionales. Decir o preguntar a los que están convocando a la marcha del 19 de julio cuántos muertos quieren es una amenaza acá, en la Cochinchina, en Washington, en Londres, en Bonn, en Berlín, en Madrid, en cualquier capital del mundo. Decirle eso a la gente que dice, vamos a hacer una marcha en la capital de la República, es decirles cuántos muertos quieren. Es decirles una amenaza. Y eso no lo podemos dejar pasar por alto. Y siempre lo vamos a repetir. La gran marcha del 19 de julio de 1977, convocada por la CGTP y por todos los gremios y sindicatos de ese entonces, por las organizaciones populares de ese entonces, por las federaciones universitarias y magisteriales, que fue en Lima y que fue en todo el Perú, que fue en un gobierno militar, en una situación de estado de emergencia, con toque de queda. No hubo un solo muerto. Hubieron detenidos, sí, muchos fueron detenidos en provincias o en Lima. Muchos fueron deportados, especialmente los dirigentes de izquierda visibles fueron deportados. Se convocó a elecciones para la Asamblea Constituyente. El gobierno militar anunció que se retiraba el 28 de julio de 1980. Se convocaron elecciones generales, elecciones para la Constituyente. Se levantó la sanción de exilio o de deportación de los dirigentes de izquierda que volvieron al país y postularon a la Asamblea Constituyente, entre ellos Hugo Blanco, recientemente fallecido. Es decir, ni un gobierno militar nos dijo eso. Y este gobierno constitucional nos los dice. Este gobierno democrático nos lo dice y nos amenaza. ¿Cuántos muertos más quiere? Señora Dina Boluarte, recapacite antes de hablar.